El látigo silbaba a través del aire húmedo de diciembre, mientras sangre manchaba tierra donde generaciones de esclavos habían derramado lágrimas, que ahora parecían cristalizarse en gotas rojas, que caían desde espalda de Alfonso Mendizábal, amarrado al poste que había servido como altar de crueldad durante décadas de administración familiar, que había convertido sufrimiento humano en entretenimiento doméstico. El eco que reverberaba por patios de Hacienda Santa Rosa llevaba música diferente que azotes que tradicionalmente habían resonado en ese espacio. Ahora era sinfonía de justicia que cobraba deudas acumuladas durante años de humillaciones, que habían sido sembradas como semillas que destino había cultivado, hasta producir cosecha que ninguna planificación humana habría anticipado. Simón Herrera observaba ejecución de sentencia que había esperado, durante 2 décadas de paciencia, que había transformado dolor en determinación, educándose para momento, cuando poder cambiaría manos según dinámicas que Revolución Liberal había establecido como nueva realidad política, donde mérito superaría privilegios de nacimiento que tradicionalmente habían determinado jerarquías sociales. Su uniforme de mayor del ejército republicano brillaba bajo sol que iluminaba escena, donde víctima se había convertido en juez mediante travesía que había incluido fuga, educación militar y ascenso a través de rangos que reconocían competencia sobre color de piel que sociedad colonial había utilizado como criterio único para determinar valor humano. Don Alfonso, ahora hombre de 25 años cuyo rostro reflejaba terror que comprensión había traído cuando reconoció identidad de oficial que administraba castigo, suplicaba con voz que quebraba bajo peso de ironía que destino había orquestado como lección sobre consecuencias que acciones aparentemente menores podían generar cuando víctimas sobrevivían tiempo suficiente para obtener recursos que permitieran respuestas que trascendieran resignación, para incluir justicia activa, que transformara sufrimiento en instrumento de transformación social. Simón, por favor, gemía mientras cuerdas cortaban circulación en muñecas que nunca habían conocido restricciones similares a las que había observado imponer sobre trabajadores cuyas vidas había considerado entretenimiento personal. Éramos niños. Yo no sabía lo que hacía cuando te lancé esa comida. Yo tenía 6 meses cuando me convertiste en blanco de diversión familiar, respondió Simón con serenidad, que había sido forjada durante años de disciplina militar, que habían enseñado control emocional necesario para administrar justicia sin permitir que venganza personal comprometiera objetividad que situación requería para funcionar como ejemplo educativo más que simple retribución. Hoy tienes 25 años. Comprendes perfectamente el significado de cada acción que ejecuto. Era diciembre de 1864 en El Salvador, donde guerra civil había concluido con victoria liberal, que había traído abolición de esclavitud, junto con confiscación de propiedades que habían sustentado sistema económico basado en explotación humana. Simón había regresado al lugar de nacimiento, investido con autoridad legal, para ejecutar órdenes que redistribuirían riqueza según principios de justicia social, que nueva Constitución había establecido como fundamentos para república, que reconocía dignidad inherente de todos los ciudadanos, independientemente de características físicas que accidentes genéticos determinaban sin consultar preferencias individuales. La transformación que había ocurrido en relaciones de poder durante 2 décadas trascendía simple reversión de fortunas para incluir revolución educativa que había proporcionado a víctimas previas herramientas intelectuales necesarias para administrar autoridad de maneras que corrigieran injusticias, sin perpetuar ciclos de violencia que sociedades tradicionales habían mantenido como métodos para resolver conflictos mediante dominación, que beneficiaba temporalmente grupos específicos, pero que eventualmente generaba resistencias que culminaban en transformaciones que alteraban equilibrios, de manera que ninguna planificación conservadora podía prevenir indefinidamente. Lo que Alfonso no comprendía completamente era que bebé que había humillado sistemáticamente durante infancia
se había convertido en arquitecto de nueva realidad social, donde educación había triunfado sobre privilegios heredados, y que castigo que ahora experimentaba funcionaba como símbolo de transformación más amplia, que afectaría toda la estructura social de país que había decidido construir futuro, sobre principios que valoraran méritos sobre accidentes de nacimiento, que sistemas anteriores habían utilizado como criterios únicos para determinar oportunidades que ciudadanos podrían acceder durante vidas que ahora serían reguladas por leyes que reconocían igualdad fundamental entre seres humanos, cuyo valor trascendía clasificaciones superficiales. Hola amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. San Salvador, El Salvador, 1844. La hacienda Santa Rosa se extendía por 1.500 hectáreas de montañas centrales, donde cafeto crecía en terrazas cultivadas por 180 esclavos, cuyo trabajo había construido fortuna que familia Mendizábal exhibía como evidencia de superioridad social, que justificaba dominación sobre seres humanos, cuyas vidas habían sido reducidas a instrumentos económicos que generaran riqueza para propietarios que consideraban explotación como derecho natural que educación europea había confirmado a través de teorías raciales que proporcionaban fundamentos pseudocientíficos para sistemas que beneficiaban exclusivamente a descendientes de colonizadores que habían establecido jerarquías mediante violencia sistemática. Don Ramón Mendizábal había heredado no solo propiedades, sino también mentalidad que consideraba esclavitud como institución divina, que organizaba sociedades según criterios que separaban civilizados de primitivos, mediante clasificaciones que utilizaban color de piel como indicador de capacidades intelectuales, que determinaban posiciones sociales independientemente de evidencias que contradecían estereotipos que servían intereses económicos, más que reflejar realidades sobre diversidad humana que, observación imparcial, habría revelado cómo riqueza que sociedades mixtas cultivaban, cuando prejuicios no impedían reconocimiento de contribuciones múltiples que poblaciones diferentes aportaban. Su esposa, doña Clotilde Herrera, personificaba crueldad refinada, que educación aristocrática había cultivado como virtud que distinguía señoras de clases inferiores que supuestamente carecían de sensibilidad necesaria para apreciar belleza, que sufrimiento ajeno proporcionaba como entretenimiento, que aliviaba tedio de vidas privilegiadas, donde abundancia material no había logrado eliminar vacío existencial, que búsqueda de emociones, a través de sadismo, intentaba llenar mediante espectáculos que transformaran dolor humano en diversión que justificara superioridad moral, que posición social supuestamente demostraba. Alfonso había sido criado desde infancia con certeza absoluta sobre derecho natural a dominar personas cuyas características físicas las clasificaban automáticamente como inferiores según principios que no requerían justificación, porque tradición familiar había establecido como verdades incuestionables que ninguna educación formal había desafiado durante generaciones de adoctrinamiento, que había producido sucesión de tiranos domésticos, cuya crueldad se refinaba a través de competencia que determinaba cuál miembro familiar podía inventar humillaciones más creativas que demostraran imaginación superior en arte de causar sufrimiento que había sido elevado a nivel de sofisticación cultural. Casilda representaba tragedia que sistema esclavista había normalizado mediante institucionalización de violencia sexual que propietarios ejercían sobre trabajadoras,
cuya resistencia había sido eliminada a través de amenazas que incluían tortura y muerte para familiares que intentaran proteger mujeres, cuya vulnerabilidad había sido codificada legalmente como propiedad, que amos podían utilizar según caprichos que ninguna autoridad cuestionaba, porque legislación había sido diseñada por mismos. Grupos que beneficiaban de libertad absoluta para explotar poblaciones que habían sido despojadas de derechos humanos fundamentales, que cristianismo proclamaba como universales, pero que práctica social violaba sistemáticamente. El embarazo que había resultado de violación que don Ramón había cometido durante noche, cuando esposa había viajado a capital para compras que requerían selección personal de productos europeos que distinguieran casa de familias menos afortunadas, había sido ocultado mediante estrategias que incluían trabajo doméstico, que mantuviera Casilda cerca de Casa Grande, donde movimientos podían monitorearse, para evitar contactos que pudieran revelar paternidad, que reconocimiento destruiría matrimonio, que funcionaba como alianza comercial entre familias que compartían intereses económicos más que vínculos emocionales auténticos. Simón había nacido en febrero de 1844, con características físicas que delataban inmediatamente herencia mixta, que color de piel morena clara revelaba, según patrones genéticos que ninguna voluntad paterna podía alterar, a pesar de deseos que preferían descendencia, que no testimoniara sobre violaciones que habían sido cometidas como ejercicios de poder, que propietarios consideraban prerrogativas, que posición social les otorgaba sobre trabajadoras, cuya humanidad había sido negada legalmente para facilitar explotación que incluía abuso sexual como extensión natural de dominación económica, que esclavitud había institucionalizado. La decisión de mantener bebé en ambiente doméstico donde paternidad sería obvia para observadores atentos, había requerido negociaciones entre Ramón e Isidora, que habían establecido reglas que permitieran presencia de evidencia viviente de infidelidad matrimonial, sin reconocimiento oficial, que comprometiera legitimidad de herederos futuros, que matrimonio debía producir para continuar linaje familiar según expectativas que sociedad aristocrática había establecido como obligaciones que trascendían preferencias personales para incluir responsabilidades hacia perpetuación de privilegios que generaciones habían acumulado. El incidente que alteraría permanentemente destinos múltiples había ocurrido durante almuerzo familiar, que marzo había proporcionado como escenario, donde crueldad infantil se manifestaría según patrones que educación doméstica había inculcado en niño, que había aprendido a considerar entretenimiento personal como derecho, que posición social le otorgaba sobre personas cuyas vidas existían exclusivamente para servir caprichos, que imaginación aristocrática pudiera concebir como diversiones, apropiadas que demostraran creatividad en arte de humillación, que familia había perfeccionado durante generaciones de práctica que habían establecido tradiciones sádicas. Casilda había estado amamantando a Simón en rincón del comedor, donde presencia discreta permitía respuesta inmediata a órdenes que podrían requerir servicios, que interrumpieran cuidado maternal, según prioridades que establecían necesidades patronales, como supremas sobre vínculos familiares, que trabajadoras intentaran mantener con descendencia, cuya supervivencia dependía de equilibrios delicados entre obligaciones laborales y responsabilidades maternales que sistema había diseñado como incompatibles para maximizar control sobre poblaciones que resistencia familiar podría fortalecer contra explotación, que aislamiento facilitaba. El llanto de bebé que había interrumpido conversación sobre precios de café en mercados europeos había irritado a Alfonso, cuya tolerancia para molestias había sido minimizada a través de educación, que había eliminado paciencia como virtud innecesaria para personas cuya autoridad debía ser absoluta, según principios que no admitían interferencias que pudieran sugerir limitaciones a poder que posición social otorgaba como derecho inalienable que ninguna circunstancia podía restringir.
independientemente de consecuencias que ejercicio irrestricto de dominación pudiera generar sobre víctimas cuyo bienestar no constituía consideración relevante. El puñado de frijoles voló a través del comedor como proyectiles que llevaban toda la crueldad que educación aristocrática había inculcado en mente infantil, que había aprendido a considerar sufrimiento ajeno como diversión legítima, que posición social otorgaba como derecho inalienable. Los granos golpearon rostro de Simón con precisión, que reveló intencionalidad, que trascendía travesura casual, para convertirse en acto calculado de humillación, que Alfonso había concebido como respuesta apropiada a molestia que llanto había causado durante almuerzo, donde conversación sobre ganancias comerciales constituía prioridad, que no admitía interrupciones de fuentes consideradas irrelevantes, según jerarquías domésticas. El bebé de 6 meses respondió con llanto más intenso que dolor, y sorpresa habían provocado, mientras frijoles rodaban por su rostro hacia suelo donde se mezclaban con lágrimas, que primera experiencia de crueldad deliberada había extraído de ojos que aún no comprendían razones que motivaban violencia dirigida hacia persona, cuya única ofensa había sido existir en espacio, donde presencia molestaba a niño, cuya educación no había incluido tolerancia como virtud necesaria para convivencia civilizada, que requería consideración hacia necesidades de otros seres humanos, independientemente de posiciones sociales que sistemas jerárquicos establecían como fundamentos organizativos. «Alfonso», exclamó doña Clotilde, con tono que mezclaba sorpresa y admiración por puntería, que hijo había demostrado durante ejecución de castigo espontáneo, que había transformado irritación en acción, que revelaba creatividad prometedora para futuro desarrollo de habilidades que administración de Hacienda requeriría, cuando herencia familiar le otorgara autoridad completa sobre trabajadores cuyo comportamiento debería regularse mediante métodos que establecieran obediencia absoluta, sin despertar compasión, que interfiriera con eficiencia que operaciones comerciales exigían para mantenimiento de rentabilidad. Don Ramón observó episodio con aprobación, que reflejaba satisfacción paternal, ante evidencia de que hijo legítimo había heredado instintos dominantes que posición de patrón requería para ejercicio efectivo de autoridad, que mantuviera trabajadores en estado de sumisión, que facilitara explotación sistemática sin resistencias, que pudieran comprometer estabilidad, que sistemas esclavistas necesitaban para funcionamiento, que beneficiara propietarios mediante extracción máxima de valor de trabajo, humano que había sido reducido a mercancía, que generara ganancias independientemente de costos humanos, que métodos empleados impusieran sobre poblaciones vulnerables. ¡Qué puntería tan excelente!, celebró Ramón sin reconocer ironía que situación contenía, respecto a hijo bastardo, que recibía castigo de hermano legítimo, cuya educación había eliminado capacidad para reconocer vínculos familiares, que paternidad compartida había creado según accidentes biológicos, que violación había producido como consecuencia no anticipada de ejercicio de poder, que propietarios consideraban prerrogativa natural, que posición social les otorgaba, sobre trabajadoras cuya resistencia había sido quebrada mediante amenazas que incluían violencia letal. Casilda permanecía inmóvil, mientras limpiaba comida del rostro de hijo, cuyas lágrimas se mezclaban con residuos de frijoles que habían sido convertidos en instrumentos de tortura psicológica, que introduciría bebé al mundo de humillaciones sistemáticas, que sociedad esclavista había diseñado como métodos para quebrar dignidad humana, desde edades tempranas, que impidieran desarrollo de autoestima, que pudiera generar resistencias futuras contra explotación, que dependía de aceptación resignada de inferioridad que adoctrinamiento temprano debía establecer como verdad incuestionable, mediante repetición que normalizara abusos. «Mira, negrita», declaró Alfonso con vocabulario que reproducía terminología despectiva que había absorbido a través de conversaciones familiares, donde referencias raciales funcionaban como marcadores que establecían jerarquías,
mediante lenguaje que deshumanizaba a poblaciones cuyas características físicas las clasificaban automáticamente como inferiores, según criterios que ninguna evidencia empírica sustentaba, pero que tradición había establecido como fundamentos que no requerían justificación porque autoridad social los había codificado como verdades naturales. Tu bebé feo está llorando porque no le gusta comer comida buena. La risa que siguió comentario reveló consenso familiar sobre entretenimiento que episodio había proporcionado como diversión, que aliviaba monotonía de rutinas domésticas, donde abundancia material había creado vacío existencial, que búsqueda de emociones, a través de sadismo, intentaba llenar mediante espectáculos que transformaran sufrimiento ajeno en placer personal, que justificara superioridad moral, que educación aristocrática había inculcado como característica que distinguía a élites de poblaciones inferiores cuya capacidad para sentir dolor, supuestamente, era limitada según teorías que convenientemente eliminaban culpa que crueldad deliberada habría generado en conciencias que conservaran empatía. Durante semanas que siguieron, Alfonso desarrolló rutina sádica, que había convertido lanzamiento de comida en ritual diario, que ocurría cada vez que Casilda alimentaba a Simón en presencia familiar. Los frijoles habían sido sustituidos progresivamente por arroz, tortillas desmenuzadas y ocasionalmente líquidos que manchaban ropas de bebé, mientras padres observaban con aprobación que reforzaba comportamiento mediante reconocimiento, que había transformado crueldad en performance, que buscaba atención adulta a través de escalada de humillaciones que creatividad infantil inventaba como variaciones sobre tema básico de dominación racial. El entretenimiento había evolucionado hasta incluir comentarios que acompañaban lanzamientos con narrativas que explicaban razones que justificaban castigos, según lógicas que habían sido elaboradas para proporcionar coherencia ideológica a actos que instinto sádico motivaba, pero que educación había enseñado a racionalizar, mediante argumentos que presentaran crueldad como disciplina necesaria que beneficiara a víctimas, a través de lecciones que les enseñarían posiciones apropiadas en jerarquías sociales que habían sido establecidas para organizar sociedades según principios que beneficiaran grupos dominantes. Tienes que aprender que personas como tú existen para servir personas como yo, explicaba Alfonso durante ceremonias de humillación que había institucionalizado como educación, que preparara víctima para futuro de subordinación, que sociedad había diseñado como destino inevitable para poblaciones cuyas características físicas las descalificaban automáticamente para participación en círculos, donde poder se concentraba según principios hereditarios que ninguna competencia personal podía superar, debido a barreras raciales que legislación había codificado como limitaciones permanentes. Casilda grababa cada episodio en memoria que funcionaba como archivo, que preservaría evidencias de injusticias que hijo debería conocer cuando edad permitiera comprensión sobre orígenes de dolor que había marcado infancia, a través de rituales que habían establecido patrones de humillación sistemática. Su silencio durante incidentes no reflejaba aceptación, sino estrategia de supervivencia que había aprendido a implementar para proteger vida de hijo, cuya seguridad dependía de evitar confrontaciones que podrían resultar en castigos que escalaran hasta niveles letales, que propietarios no hesitarían en administrar si resistencia amenazara autoridad que dependía de sumisión absoluta para mantenimiento de sistemas que habían sido diseñados para eliminar dignidad humana como prerequisito para explotación eficiente. Durante años que siguieron humillación inicial, que había establecido patrones de crueldad sistemática, Simón desarrolló conciencia que transformó confusión infantil en comprensión sobre dinámicas sociales que regulaban existencia según principios que clasificaban seres humanos en categorías que determinaban derechos y oportunidades, independientemente de capacidades individuales que observación imparcial habría revelado como variables que trascendían características físicas para incluir talentos múltiples,
que sociedades mixtas cultivaban cuando prejuicios no impedían reconocimiento de contribuciones que poblaciones diversas aportaban según herencias culturales que enriquecían civilizaciones a través de síntesis creativas. El niño que había recibido primer lanzamiento de comida a los 6 meses había crecido hasta convertirse en observador atento de jerarquías domésticas que funcionaban según lógicas que beneficiaban grupos específicos mediante exclusión sistemática de poblaciones cuyas características físicas las descalificaban automáticamente para participación en círculos donde poder se concentraba, según principios que ninguna competencia personal podía superar, debido a barreras raciales que tradición había establecido como limitaciones permanentes que ninguna educación podía eliminar, según creencias que servían intereses económicos más que reflejar realidades sobre diversidad humana. Cada encuentro con Alfonso reforzaba lecciones sobre posición social que Sistema había asignado a Simón como destino inevitable, que debía aceptar mediante resignación, que facilitara explotación futura cuando edad permitiera incorporación a trabajo productivo, que generara valor económico para propietarios que consideraban desarrollo de trabajadores como inversión, en capacidades que aumentaran rentabilidad, sin proporcionar beneficios que mejoraran condiciones de vida para poblaciones cuya función primaria consistía en servir necesidades patronales independientemente de aspiraciones personales que educación podría haber cultivado. Casilda había observado evolución psicológica de hijo, cuya inteligencia excepcional contrastaba dramáticamente con limitaciones que sociedad impondría sobre potencial que florecería bajo circunstancias diferentes, que valoraran méritos sobre origen racial según criterios que reconocieran dignidad inherente de personas, cuyas contribuciones podrían enriquecer comunidades si prejuicios no obstaculizaran oportunidades que talento natural merecía, independientemente de accidentes genéticos que determinaban apariencias físicas sin influir sobre capacidades intelectuales que observación cuidadosa habría detectado como excepcionales. La decisión de proporcionar educación secreta a Simón había sido motivada por reconocimiento maternal de potencial, que desperdicio constituiría crimen, que trascendería injusticias individuales, para incluir pérdida colectiva de talentos, que sociedad podría haber beneficiado si sistemas educativos funcionaran según principios meritocráticos, que identificaran aptitudes independientemente de origen social, que tradicionalmente había determinado acceso a oportunidades, que desarrollaran capacidades, que permanecían dormidas debido a exclusiones que privaban comunidades de contribuciones, que diversidad intelectual proporcionaría como riqueza, que homogeneidad no podía replicar. El padre Miguel Hernández había llegado a región como misionero, cuyas convicciones religiosas incluían interpretación de cristianismo, que enfatizaba igualdad fundamental entre seres humanos, que educación debía cultivar independientemente de diferencias superficiales que sociedades utilizaban para establecer jerarquías que contradecían enseñanzas evangélicas sobre valor inherente de personas, cuya dignidad trascendía clasificaciones que intereses políticos habían inventado para justificar explotación que ninguna autoridad divina había autorizado según principios que verdadera fe reconocía como fundamentos incuestionables para relaciones sociales justas. Sus visitas clandestinas a Hacienda ocurrían durante ausencias de familia propietaria, que viajaba frecuentemente hacia capital, donde negocios requerían presencia personal para negociación de contratos, que determinaran precios de café, en mercados internacionales que valoraban productos centroamericanos, según calidades que trabajo especializado producía mediante técnicas que conocimientos tradicionales habían perfeccionado durante generaciones de experiencia, que educación formal había ignorado, como primitivas a pesar de resultados que competencia comercial reconocía como superiores. Durante sesiones educativas que ocurrían en Choza de Casilda, donde riesgo de descubrimiento era mínimo, debido a ubicación remota que proporcionaba privacidad necesaria
para actividades que autoridades habrían castigado como subversivas si educación de esclavos fuera detectada como amenaza que conocimiento representaba para estabilidad de sistemas que dependían de ignorancia para mantenimiento de subordinación, que facilitara explotación, sin resistencias, que competencia intelectual podría generar, cuando poblaciones marginalizadas desarrollaran capacidades que desafiaran justificaciones que habían sido elaboradas para racionalizar dominación racial. Simón había demostrado aptitud excepcional para lectura, que había progresado desde reconocimiento de letras hasta comprensión de textos complejos que incluían tratados políticos, que explicaban principios democráticos, que revelaban posibilidades de organización social, que trascendían jerarquías tradicionales, para incluir sistemas que valoraran méritos sobre privilegios hereditarios, según criterios que reconocieran contribuciones individuales, como fundamentos para posiciones sociales que, competencia, determinaría independientemente de características físicas que accidentes genéticos producían, sin influir sobre capacidades que educación podía desarrollar hasta niveles excelentes. La escritura había seguido desarrollo similar, que había culminado en habilidad para componer ensayos que analizaban injusticias sociales con perspicacia, que revelaba comprensión sofisticada sobre dinámicas políticas, que regulaban distribución de poder, según principios que beneficiaban grupos específicos, mediante exclusión de poblaciones, cuyas características las descalificaban automáticamente para participación en procesos que determinaban políticas públicas que afectaban vidas de todos los ciudadanos, independientemente de derechos que sistemas legales reconocían como válidos para personas cuya humanidad había sido negada mediante legislación que servía a intereses económicos. El conocimiento sobre eventos políticos que ocurrían en otros países, donde movimientos abolicionistas habían logrado eliminación de esclavitud a través de procesos que incluían guerra civil, cuando resistencia conservadora impedía reformas pacíficas, había proporcionado esperanza, que alimentaba determinación de utilizar educación como herramienta que preparara participación futura en transformaciones sociales que eventualmente llegarían a El Salvador, según dinámicas históricas que ninguna fuerza conservadora podía detener indefinidamente, debido a presiones internacionales que exigían modernización, que incluyera reconocimiento de derechos humanos universales, que cristianismo había proclamado como principios incuestionables. En 1855, cuando Simón cumplió 11 años de edad, que había sido marcada por educación dual, que contrastaba instrucción formal, que Padre Hernández había proporcionado durante sesiones clandestinas, con adoctrinamiento diario, que familia Mendizábal había intentado imponer mediante humillaciones sistemáticas que buscaban quebrar dignidad personal, antes de que conciencia pudiera desarrollar resistencia que amenazara estabilidad de jerarquías domésticas. Guerra civil entre liberales y conservadores estalló en El Salvador como culminación de tensiones políticas que habían estado acumulándose durante décadas de conflicto sobre futuro de instituciones que determinaban organización social. Las noticias sobre movimientos abolicionistas que había recibido a través de contactos que Padre Hernández mantenía con redes religiosas que conectaban parroquias rurales con centros urbanos, donde ideas progresistas circulaban entre intelectuales que habían sido influenciados por filosofías europeas que proclamaban derechos humanos universales, habían proporcionado esperanza que transformó resentimiento personal en determinación política que trascendía venganza individual para incluir compromiso con transformación social que beneficiaría poblaciones enteras cuyas vidas habían sido limitadas por sistemas que la nueva Constitución liberal prometía eliminar mediante reformas que reconocieran ciudadanía plena, independientemente de origen racial. La decisión que Casilda tomó durante noche, cuando rumores sobre reclutamiento liberal
Habían alcanzado Hacienda a través de trabajadores que mantenían contactos con comunidades vecinas, donde jóvenes escapaban para unirse a fuerzas que prometían libertad inmediata a cambio de servicio militar, que proporcionaría educación práctica, junto con oportunidad de contribuir activamente hacia construcción de república, que funcionara según principios meritocráticos, requirió coraje maternal, que trascendía instintos protectivos, para incluir visión que valoraba futuro de hijo, sobre seguridad presente que dependía de conformidad con sistemas opresivos. Hijo, le había dicho durante conversación final, que había planeado cuidadosamente para proporcionar orientación que guiara decisiones futuras sin imponer restricciones que limitaran desarrollo de personalidad, que educación había comenzado a cultivar según principios que valoraban autonomía intelectual, sobre obediencia ciega, que sociedades autoritarias requerían para mantenimiento de estructuras que beneficiaran grupos específicos mediante subordinación de poblaciones cuyas capacidades permanecían sin desarrollar debido a exclusiones sistemáticas. Nunca olvides quién te humilló cuando eras indefenso y no tenías poder para defenderte. Pero usa esa memoria para hacerte fuerte, no para hacerte cruel como ellos. Había continuado con sabiduría que años de sufrimiento habían destilado en comprensión sobre diferencias entre justicia que corrigiera injusticias a través de transformación constructiva y venganza que perpetuara ciclos de violencia, mediante respuestas que replicaran crueldades sin contribuir hacia desarrollo de sociedades más justas, que beneficiaran generaciones futuras, a través de sistemas que valoraran dignidad humana como principio fundamental, que regulara relaciones entre ciudadanos que compartían responsabilidad de construir comunidades civilizadas. La fuga había sido ejecutada durante madrugada cuando vigilancia estaba reducida, debido a confianza que años de aparente sumisión habían cultivado entre supervisores que habían interpretado silencio como aceptación de posición subordinada que Simón había utilizado estratégicamente para ocultar preparativos que incluían memorización de rutas que condujeran hacia territorios donde fuerzas liberales establecían campamentos que funcionaban como centros de reclutamiento, donde jóvenes recibían entrenamiento militar junto con educación política, que explicaba objetivos que revolución buscaba alcanzar mediante transformación de estructuras que habían perpetuado injusticias durante décadas de dominación conservadora. El viaje hacia zona controlada por ejército liberal había requerido 3 días de caminata a través de montañas, donde riesgo de captura era mínimo debido a terreno que proporcionaba refugio natural para fugitivos que buscaban libertad a través de incorporación a fuerzas que representaban esperanza de transformación social, que eliminaría esclavitud, junto con sistemas educativos que habían mantenido poblaciones en ignorancia, que facilitaba explotación económica sin resistencias, que conocimiento podría generar cuando víctimas comprendieran derechos que constituciones democráticas reconocían como inalienables independientemente de características que accidentes genéticos determinaban. La llegada al campamento del coronel Edmundo Vázquez había marcado transformación que convirtió fugitivo en soldado mediante ceremonia que había reconocido oficialmente valor humano que Simón poseía independientemente de origen social que sistemas anteriores habían utilizado como criterio único para determinar oportunidades que ciudadanos podrían acceder según principios que Nueva República establecería como fundamentos para organización política que funcionara según méritos individuales, más que privilegios hereditarios que beneficiaran grupos específicos, a través o exclusión de poblaciones cuyas contribuciones podrían enriquecer sociedades si prejuicios no obstaculizaran reconocimiento de talentos. El coronel había sido impresionado por nivel educativo que Simón demostraba durante entrevista inicial, que había evaluado no solo capacidades físicas que servicio militar requería, sino también preparación intelectual que operaciones complejas necesitaban cuando guerra moderna
exigía soldados que comprendieran objetivos políticos, que justificaban sacrificios, que conflicto armado impondría sobre participantes, cuyo compromiso dependía de comprensión clara sobre transformaciones que victoria liberal produciría para beneficio de poblaciones que habían sido marginalizadas por sistemas que revolución buscaba eliminar mediante victoria que estableciera república democrática. Durante meses que siguieron incorporación que había transformado esclavo fugitivo en soldado, que participaba igualitariamente en campañas que determinaran futuro político de nación, Simón había demostrado competencia que trascendía expectativas, que oficiales habían desarrollado respecto a capacidades que reclutas de origen humilde podrían exhibir cuando oportunidades proporcionaran desarrollo, que sistemas anteriores habían impedido mediante exclusiones, que privaban ejércitos de talentos que diversidad habría aportado como fortaleza, que homogeneidad social no podía replicar según evidencias que experiencia militar estaba demostrando diariamente. La educación militar que había recibido incluía no solo entrenamiento táctico, que preparara participación efectiva en operaciones que requirieran coordinación precisar entre unidades que funcionaran como sistema integrado, sino también instrucción sobre principios constitucionales que explicaban fundamentos legales para república que fuerzas liberales buscaban establecer según criterios que garantizaran derechos individuales a través de instituciones que protegieran ciudadanos contra abusos que gobiernos autoritarios habían perpetrado cuando poder se concentraba sin restricciones que democracia impondría mediante separación de funciones que impedirían tiranía. En diciembre de 1864, 20 años después del primer lanzamiento de frijoles, que había marcado inicio de humillaciones sistemáticas que transformaron bebé inocente en víctima de crueldades domésticas que habían sido normalizadas como entretenimiento familiar, Mayor Simón Herrera recibió orden que había estado esperando durante décadas de paciencia, que Educación Militar había refinado en estrategia que combinaba justicia legal con satisfacción personal, según principios que permitían corrección de injusticias históricas, a través de métodos que Nueva República había establecido como legítimos para redistribución de poder que Revolución Liberal había conquistado mediante victoria, que había eliminado sistemas que beneficiaban aristocracia terrateniente. La orden de confiscación que había sido emitida por Ministerio de Guerra, como consecuencia de investigación, que había documentado colaboración de familia Mendizábal con fuerzas conservadoras durante conflicto que había determinado futuro político de El Salvador, proporcionaba autoridad legal necesaria para ejecutar justicia que trascendía venganza personal para incluir transformación social que beneficiaría a poblaciones que habían sido marginalizadas por sistemas que nueva Constitución había eliminado mediante reformas que reconocían ciudadanía plena, independientemente de origen racial, que legislación anterior había utilizado como criterio para exclusión de derechos fundamentales, que democracia establecía como universales. El viaje de regreso hacia Hacienda Santa Rosa había sido acompañado por reflexiones que 2 décadas de educación y experiencia militar habían cultivado respecto a responsabilidades que poder imponía sobre personas que habían superado orígenes humildes para alcanzar posiciones donde decisiones individuales afectaban destinos múltiples, según criterios que debían equilibrar justicia retributiva con construcción de futuro, que beneficiara a sociedades enteras, más que satisfacer resentimientos que víctimas habían acumulado durante años de sufrimiento, que memoria preservaba como motivación para transformación constructiva, más que destrucción vengativa. La escolta que acompañaba al mayor Herrera incluía soldados cuyas historias personales reflejaban diversidad que Ejército Liberal había integrado como fortaleza, que contrastaba con homogeneidad racial, que fuerzas conservadoras habían mantenido según prejuicios, que limitaban reclutamiento a poblaciones que compartían características físicas que supuestamente garantizaban lealtad hacia sistemas que beneficiaban grupos específicos
a través de exclusión de comunidades, cuyas contribuciones podrían haber enriquecido capacidades militares si competencia hubiera sido valorada sobre origen social que tradicionalmente había determinado acceso a oportunidades. Al llegar a territorio que memoria había preservado como escenario de infancia, marcada por humillaciones que habían forjado determinación, que ahora se manifestaba como autoridad legal para transformar relaciones de poder que habían regulado existencia durante años, cuando vulnerabilidad había impedido resistencia efectiva contra crueldades que sistema había normalizado como métodos apropiados para mantenimiento de jerarquías que nueva realidad política había eliminado mediante victoria, que había redistribuido control sobre recursos que determinaban calidad de vida para poblaciones que dependían de decisiones que propietarios tomaban según intereses que raramente coincidían con bienestar colectivo. La hacienda había experimentado deterioro, que reflejaba crisis económica, que abolición de esclavitud había causado para operaciones que dependían de trabajo no remunerado, como fundamento para rentabilidad, que mercados internacionales exigían cuando competencia determinaba precios que productores recibían por café, cuya calidad requería inversiones en mejoras que propietarios no habían implementado, porque ganancias habían sido extraídas para mantenimiento de lujos personales, más que reinversión en 1900 infraestructura que sostuviera productividad durante transiciones que alteraran estructuras laborales según principios que reconocieran dignidad humana de trabajadores. Don Ramón había envejecido prematuramente bajo presión de circunstancias que habían eliminado fundamentos económicos, sobre los cuales había construido identidad como patrón, cuya autoridad dependía de control sobre poblaciones que nueva legislación había liberado de subordinación, que había facilitado explotación sistemática, sin compensaciones, que reconocieran contribuciones que trabajo especializado había proporcionado para construcción de fortuna, que ahora enfrentaba confiscación como consecuencia de decisiones políticas que habían priorizado preservación de privilegios sobre adaptación a realidades que modernización exigía para supervivencia en mundo que valoraba competencia sobre tradición. Doña Clotilde había desarrollado amargura, que años de decline social habían intensificado hasta convertir refinamiento anterior en resentimiento, que culpaba fuerzas externas por pérdida de posición, que incompetencia personal había contribuido a precipitar cuando oportunidades de adaptación habían sido rechazadas por arrogancia, que había impedido reconocimiento de necesidades de transformación que circunstancias exigían para mantenimiento de relevancia en sociedades que habían evolucionado hacia sistemas que valoraban contribuciones actuales sobre privilegios heredados que no garantizaban competencia contemporánea. Alfonso había crecido hasta convertirse en joven de 25 años, cuya educación aristocrática no había proporcionado habilidades prácticas necesarias para administración competente de operaciones que requerían comprensión de mercados modernos, donde conocimiento técnico determinaba éxito más que conexiones familiares que habían perdido relevancia, cuando meritocracia había reemplazado nepotismo como principio organizativo que Nueva República había establecido para garantizar eficiencia en 1900 instituciones que debían servir intereses colectivos más que beneficiar grupos específicos a través de exclusión de poblaciones cuyas capacidades podrían enriquecer desempeño nacional. El momento de presentación oficial, cuando Mayor Herrera había llegado acompañado por autoridad militar que respaldaba órdenes de confiscación, había marcado culminación de transformación que había convertido víctima en juez según dinámicas que educación y oportunidades habían hecho posibles. Sistemas democráticos habían proporcionado movilidad social que talento merecía independientemente de origen, que circunstancias de nacimiento habían determinado como punto de partida que no limitaba destinos cuando sociedades funcionaban en Licht principios que reconocían potencial humano,
como recurso que desarrollo apropiado podía cultivar hasta niveles que superaran expectativas que prejuicios habían establecido como limitaciones permanentes. La sorpresa que familia Mendizábal había experimentado durante reconocimiento gradual de identidad de oficial que ejecutaba confiscación había evolucionado desde incredulidad hacia terror, cuando comprensión había revelado que destino había enviado víctima de crueldades pasadas convertida en autoridad, que poseía poder legal para administrar justicia, que trascendía venganza personal para incluir transformación que beneficiaría comunidades enteras, según principios que nueva constitución había establecido como fundamentos para organización social que priorizara dignidad humana sobre privilegios que tradición había otorgado a grupos cuyas contribuciones contemporáneas no justificaban mantenimiento de posiciones que competencia debía determinar. «Soy el mayor Simón Herrera», declaró con autoridad que uniforme militar otorgaba como símbolo visible de transformación que había convertido esclavo fugitivo en oficial, cuya competencia había sido reconocida a través de ascensos que mérito había justificado según principios meritocráticos que Nueva República había establecido para organización de instituciones que sirvieran intereses colectivos más que privilegios de grupos específicos, cuyo poder tradicionalmente había dependido de exclusión sistemática de poblaciones cuyas capacidades permanecían sin desarrollar debido a barreras que Educación Democrática había eliminado mediante reformas que reconocían potencial humano como recurso nacional. Vengo a ejecutar orden de confiscación emitida por Ministerio de Guerra, como consecuencia de colaboración documentada con fuerzas conservadoras durante conflicto que determinó futuro político de El Salvador. Continuó con formalidad que procedimientos legales requerían para legitimidad que distinguiera justicia institucional de venganza personal, aunque satisfacción que experiencia proporcionaba incluía elementos que trascendían cumplimiento rutinario de obligaciones profesionales para abarcar corrección de injusticias históricas que memoria había preservado como motivación para transformación social constructiva. La familia Mendizábal había permanecido inmóvil durante presentación oficial, que había establecido contexto legal para confiscación que redistribuiría propiedades según criterios que beneficiaran comunidades rurales, más que concentrar riqueza en manos de propietarios cuyas contribuciones contemporáneas no justificaban mantenimiento de control exclusivo sobre recursos que trabajo colectivo había desarrollado durante generaciones de esfuerzo, que compensación apropiada nunca había reconocido, adecuadamente según principios que reconocieran dignidad de trabajadores cuyas vidas habían sido reducidas a instrumentos económicos. Alfonso había sido el primero en recuperar capacidad de articular respuesta, que arrogancia heredada había formulado como intento de intimidar oficial cuyo color de piel activaba prejuicios, que educación aristocrática había inculcado como certezas sobre superioridad racial, que nueva realidad política había demostrado como ilusiones que competencia había desmentido a través de evidencias que contradecían estereotipos que servían intereses psicológicos más que reflejar verdades sobre capacidades que observación imparcial habría revelado como variables que trascendían características físicas para incluir talentos que educación apropiada podía cultivar hasta niveles excepcionales. ¿Un negro dándonos órdenes? Había declarado con desprecio que décadas de privilegios no cuestionados habían consolidado como actitud natural hacia personas cuyas características físicas las clasificaban automáticamente como inferiores, según criterios que ninguna evidencia empírica sustentaba, pero que tradición familiar había establecido como verdades que no requerían justificación, porque autoridad social las había codificado como principios fundamentales que organizaban jerarquías domésticas, celonlógicas que beneficiaban grupos dominantes a través de subordinación de poblaciones vulnerables. Esto debe ser alguna broma, había agregado con incredulidad,
que reflejaba incapacidad para aceptar inversión de relaciones de poder que educación había hecho posibles cuando oportunidades habían proporcionado desarrollo que sistemas anteriores habían impedido, mediante exclusiones que privaban sociedades de contribuciones, que diversidad habría aportado como fortaleza, que homogeneidad no podía replicar, según evidencias que experiencia contemporánea estaba demostrando a través de éxitos que integración había producido en instituciones que valoraban competencias sobre origen social. La sonrisa que había aparecido en rostro de Simón durante respuesta que había revelado persistencia de arrogancia, que educación liberal no había logrado eliminar completamente de mentalidades que habían sido formadas durante infancia, en ambientes donde supremacía racial funcionaba como dogma incuestionable. Había expresado satisfacción que justicia proporcionaba, que víctimas obtenían oportunidades para corregir desequilibrios que sistemas opresivos habían mantenido durante décadas, que habían parecido permanentes, hasta que revoluciones habían demostrado posibilidad de transformación que educación hacía viable, cuando circunstancias proporcionaban recursos necesarios. ¿No me recuerdas, Alfonso? Había preguntado con calma que control emocional había perfeccionado a través de disciplina militar, que había enseñado administración de poder según principios, que evitaran abuso, que reprodujera crueldades que habían sido sufridas durante periodos, cuando vulnerabilidad había impedido resistencia efectiva contra injusticias que ahora podían corregirse mediante métodos que respetaran dignidad humana, mientras implementaran transformaciones que beneficiaran comunidades enteras, más que satisfacer resentimientos que víctimas habían acumulado como motivación para construcción de sociedades más justas. Soy el bebé al que lanzabas comida por diversión cuando tenías 5 años y yo 6 meses de edad. Había revelado con precisión que memoria había preservado respecto a detalles específicos que habían marcado inicio de humillaciones sistemáticas que habían continuado durante años cuando poder familiar había establecido patrones de crueldad que habían normalizado sufrimiento como entretenimiento que aliviara tedio de vidas privilegiadas, donde abundancia material no había proporcionado satisfacción que búsqueda de emociones a través de sadismo había intentado obtener mediante espectáculos que transformaran dolor ajeno en placer personal. El silencio que había seguido revelación había sido absoluto como vacío, que precede terremotos que alteran geografías de maneras que ninguna planificación humana había anticipado. La comprensión había llegado gradualmente, cuando memoria había conectado imagen de oficial militar con recuerdos fragmentarios sobre bebé, que había servido como blanco de diversión durante infancia, que había establecido superioridad a través de humillación de víctima, cuya resistencia había sido impedida por edad que no permitía defensa efectiva contra crueldades que habían sido diseñadas para establecer jerarquías mediante subordinación que facilitara explotación futura. Don Ramón había sido el primero en articular reconocimiento, que había revelado comprensión sobre ironía, que destino había orquestado como lección sobre consecuencias que acciones aparentemente menores podían generar cuando víctimas sobrevivían tiempo suficiente para obtener recursos que permitieran respuestas que trascendieran resignación, para incluir transformación activa de circunstancias que determinaban calidad de vida según principios que reconocían dignidad inherente de personas cuyo valor no dependía de características que accidentes genéticos determinaban, sin consultar preferencias, que individuos habrían expresado si hubieran tenido opción de influir sobre resultados que herencia producía. Imposible, había murmurado mientras reconocía finalmente en oficial competente al hijo bastardo, cuya paternidad había negado a través de silencio, que había facilitado humillaciones que esposa e hijo legítimo habían administrado como entretenimiento, que había proporcionado diversión, sin revelar vínculos familiares, que habrían complicado dinámicas domésticas si reconocimiento hubiera obligado aceptación de responsabilidades
qué paternidad imponía según principios morales, qué hipocresía había, violado sistemáticamente mediante negación, que había permitido participación pasiva en crueldades dirigidas hacia descendencia, cuya supervivencia ahora se manifestaba como némesis que cobraría deudas acumuladas. Muy posible, había respondido Simón con serenidad, que años de disciplina militar habían cultivado para administración de autoridad, que trascendiera satisfacción personal para incluir justicia institucional, que beneficiara transformación social, más amplia que casos individuales, representaban como símbolos de cambios sistemáticos que Nueva República había implementado para corrección de injusticias históricas que habían sido normalizadas durante décadas de dominación, que había reducido poblaciones enteras a instrumentos económicos cuyo valor se medía exclusivamente según utilidad que proporcionaran para enriquecimiento de propietarios que consideraban explotación como derecho natural. Y hoy vas a pagar por cada humillación que me infligiste cuando era indefenso, y no tenía poder para resistir crueldades que habías aprendido a considerar entretenimiento apropiado para niño de tu posición social. Había continuado mientras señalaba hacia soldados que habían formado círculo alrededor de familia, cuya arrogancia enfrentaba primera experiencia de vulnerabilidad que les permitiría comprender terror que víctimas experimentaban cuando poder se utilizaba para infligir sufrimiento que satisfacía impulsos sádicos más que servir propósitos constructivos que autoridad debía perseguir según principios que democracia había establecido. La ejecución de órdenes de confiscación había sido acompañada por procedimientos que habían transformado ritual humillante en lección educativa sobre consecuencias que acciones generaban cuando víctimas obtenían recursos necesarios para respuestas que corrigieran desequilibrios que sistemas opresivos habían mantenido mediante violencia que había sido institucionalizada como método para preservación de jerarquías que beneficiaban grupos específicos a través de subordinación de poblaciones cuyas contribuciones habían sido apropiadas sin compensación, que reconociera dignidad inherente de trabajadores cuyas vidas habían sido reducidas a fuentes de riqueza para otros. Alfonso había sido arrestado según órdenes que Tribunal Militar había emitido después de investigación que había documentado participación en actividades que habían apoyado fuerzas conservadoras durante conflicto, que había determinado futuro político de El Salvador, según principios que reconocían traición, como crimen que merecía castigo, que incluyera privación de libertad, junto con trabajos que proporcionaran experiencia directa sobre condiciones que víctimas habían soportado durante años, cuando vulnerabilidad había impedido resistencia efectiva contra explotación, que nueva legislación había eliminado mediante reformas que establecían derechos universales. El poste de castigo que había servido durante generaciones como altar donde sufrimiento humano había sido ofrecido como sacrificio que mantuviera estabilidad de jerarquías domésticas. Había sido utilizado nuevamente para administración de justicia, que invirtiera relaciones de poder según principios que habían sido establecidos por Constitución, que reconocía igualdad fundamental entre ciudadanos, cuyo valor no dependía de características que accidentes genéticos determinaban sin consultar preferencias individuales, que habrían elegido circunstancias diferentes si opciones hubieran estado disponibles para modificación de destinos que origen social había parecido determinar. Permanentemente, las cuerdas que habían sujetado muñecas de Alfonso durante castigo, que había replicado condiciones que esclavos habían experimentado como rutina diaria, que establecía su misión a través de dolor que quebrar era voluntad de resistencia, habían proporcionado experiencia visceral sobre significado de vulnerabilidad, que poder absoluto imponía sobre víctimas cuya humanidad había sido negada mediante clasificaciones que habían justificado tratamiento que ninguna persona civilizada habría tolerado si hubiera sido dirigido hacia miembros de grupos dominantes que consideraban maltrato como apropiado exclusivamente para poblaciones inferiores.
Los azotes que habían marcado espalda de heredero aristocrático habían funcionado como educación práctica sobre realidades que trabajadores habían enfrentado durante décadas, cuando resistencia había sido imposible debido a estructuras que habían concentrado poder en manos de propietarios, cuya autoridad no había reconocido límites que humanidad básica habría impuesto sobre tratamiento de empleados, cuyo bienestar había sido irrelevante para cálculos que priorizaban rentabilidad sobre dignidad que cristianismo proclamaba como valor universal, pero que práctica social había violado sistemáticamente. La humillación que Alfonso había experimentado durante castigo público, que había sido presenciado por trabajadores que habían sufrido tratamiento similar bajo administración anterior, había proporcionado comprensión sobre impacto psicológico que degradación causaba cuando víctimas no podían defenderse mediante recursos que igualdad de condiciones habría proporcionado si sociedades hubieran funcionado según principios que reconocieran valor inherente de personas, independientemente de origen, que circunstancias de nacimiento habían determinado como punto de partida, que no limitaba potencial que educación apropiada podía desarrollar. Don Ramón y doña Clotilde habían sido obligados a observar inversión de jerarquías que había convertido privilegios en vulnerabilidades, mediante transformación que había demostrado fragilidad de sistemas que habían parecido permanentes, hasta que revoluciones habían revelado posibilidad de cambio, que educación hacía viable, cuando oportunidades proporcionaban desarrollo, que sociedades anteriores habían impedido, a través de exclusiones, que habían privado comunidades de contribuciones, que diversidad habría aportado como fortaleza, que homogeneidad no podía replicar según evidencias que experiencia contemporánea estaba demostrando. La orden de exilio que había sido pronunciada como sentencia final había eliminado presencia de familia, cuya influencia había perpetuado injusticias que Nueva República había decidido corregir a través de redistribución de poder, que reconociera mérito sobre privilegios heredados, según principios, que valoraran competencia actual sobre conexiones históricas que no garantizaban contribuciones contemporáneas, que justificaran mantenimiento de posiciones que democracia había decidido debían determinarse según criterios que evaluaran desempeño presente, más que glorias pasadas que relevancia actual no sustentaba. La confiscación de propiedades había sido seguida por establecimiento de cooperativa, que había redistribuido tierras entre trabajadores que habían cultivado café durante generaciones sin recibir compensación apropiada, según principios que reconocieran contribuciones que trabajo especializado había proporcionado para construcción de riqueza que ahora sería compartida aquellos cuyo esfuerzo había hecho posible prosperidad que sistemas anteriores habían concentrado en manos de propietarios, cuya supervivencia económica había dependido de explotación que nueva legislación había eliminado. La transformación de Santa Rosa en modelo de justicia social había funcionado como ejemplo que había inspirado reformas similares en otras regiones, donde latifundios habían perpetuado desigualdades que Revolución Liberal había decidido corregir a través de políticas que reconocieran dignidad de trabajadores, cuyas vidas merecían oportunidades que desarrollo apropiado podía proporcionar, cuando prejuicios no impedían reconocimiento de talentos que educación podía cultivar independientemente de origen social que tradicionalmente había determinado destinos según criterios que competencia había demostrado como inadecuados para organización eficiente de sociedades modernas. El juicio militar de Alfonso Mendizábal se convirtió en símbolo de transformación judicial que El Salvador había implementado para establecimiento de república, donde justicia funcionara independientemente de privilegios que origen social había otorgado tradicionalmente según criterios que beneficiaban grupos específicos a través de exclusión sistemática de poblaciones cuyas voces habían sido silenciadas durante siglos de dominación
que había reducido mayorías a instrumentos económicos cuyo valor se medía exclusivamente según utilidad que proporcionaran para enriquecimiento de élites que consideraban explotación como derecho natural que educación europea había confirmado mediante teorías raciales. Simón había presentado testimonio detallado ante tribunal, que había sido establecido según principios que garantizaran imparcialidad a través de composición, que incluía oficiales cuyas experiencias representaban diversidad, que Ejército Liberal había integrado como fortaleza que contrastaba con homogeneidad, que fuerzas conservadoras habían mantenido, según prejuicios que limitaban participación a poblaciones que compartían características físicas, que supuestamente aseguraban lealtad hacia sistemas, que habían perpetuado desigualdades mediante institucionalización de discriminación, que nueva constitución había eliminado como fundamento organizativo. Este hombre había declarado con precisión que educación militar había refinado para presentación de evidencias que sostuvieran acusaciones según estándares que procedimientos legales requerían para legitimidad. Aprendió desde infancia a considerar seres humanos como objetos de diversión, cuyo sufrimiento proporcionaba entretenimiento, que aliviaba tedio de existencia privilegiada, donde abundancia material no había logrado satisfacer necesidades emocionales, que búsqueda de poder absoluto sobre vulnerables había intentado llenar mediante espectáculos que transformaran dolor ajeno en placer personal, que justificara superioridad imaginaria. El testimonio había incluido reconstrucción detallada de incidentes que habían comenzado cuando víctima tenía 6 meses de edad y continuado durante años, cuando desarrollo de conciencia había proporcionado comprensión sobre significado de humillaciones que habían sido diseñadas para establecer jerarquías mediante subordinación que facilitara explotación futura en Licht patrones que educación aristocrática había normalizado como métodos apropiados para mantenimiento de privilegios que dependían de degradación sistemática de poblaciones cuyo valor humano había sido negado para justificación de tratamiento que ninguna persona civilizada habría tolerado. Hoy debe aprender, había continuado Simón mientras observaba rostro de Alfonso cuya arrogancia había sido reemplazada por terror que comprensión sobre inversión de poder había generado, que todas las acciones tienen consecuencias que pueden manifestarse décadas después, cuando víctimas obtienen recursos necesarios para corrección de injusticias que habían parecido permanentes, hasta que educación y oportunidades proporcionaran herramientas que transformaran sufrimiento en motivación para construcción de sociedades más justas que beneficiaran comunidades enteras, más que satisfacer resentimientos individuales. La sentencia que tribunal había pronunciado después de deliberación, que había evaluado evidencias según criterios que nueva legislación había establecido, para casos que involucraran crímenes contra dignidad humana, había incluido 5 años de trabajos forzados que proporcionarían experiencia directa sobre condiciones que víctimas de sistemas esclavistas habían soportado durante vidas enteras, sin posibilidad de liberación, que educación o mérito hubieran proporcionado, cuando sociedades funcionaban serint principios, que valoraran competencias sobre características que accidentes genéticos determinaban sin consultar preferencias que individuos habrían expresado. Alfonso había sido trasladado hacia prisión, donde régimen había sido diseñado, pentru replicar exactamente tratamiento que trabajadores habían recibido bajo administración, que había considerado privación como método educativo, que enseñara sumisión a través de experiencias que quebraran voluntad de resistencia, mediante repetición de humillaciones, que establecieran aceptación de inferioridad como verdad psicológica, que facilitara explotación futura, cuando liberación eventualmente ocurriera después. De período que había sido calculado pentru proporcionar comprensión visceral sobre impacto que degradación causaba. Las condiciones que había enfrentado durante encarcelamiento habían incluido trabajo físico bajo supervisión de guardias cuyas instrucciones debía obedecer sin cuestionamiento.
alimentación mínima que mantuviera capacidad laboral, sin proporcionar comodidades que pudieran suavizar experiencia educativa que castigo buscaba impartir, y aislamiento social, que eliminara conexiones que pudieran proporcionar apoyo emocional, que interfiriera con proceso de comprensión sobre vulnerabilidad, que poder absoluto imponía sobre víctimas, cuya humanidad había sido reducida a utilidad económica. La transformación psicológica que había experimentado durante años de cautiverio había evolucionado desde resentimiento inicial hacia aceptación gradual de responsabilidad por crueldades que había cometido. Privilegios habían proporcionado impunidad, que había eliminado consecuencias inmediatas pentru acciones que habían causado sufrimiento sistemático. El trabajo manual que había sido asignado como castigo había proporcionado perspectiva sobre esfuerzo, que riqueza familiar había requerido cuando trabajadores habían proporcionado labor, que había sustentado lujos que él había disfrutado como derechos naturales. Durante visitas que Casilda había realizado to prisión, apres obtener autorización, que Simón había facilitado como acto de compasión, que trascendía venganza personal, para incluir educación moral, que reconociera posibilidad de redención a través de comprensión auténtica, sobre impacto que acciones habían causado sobre víctimas, cuyas vidas habían sido alteradas permanentemente por crueldades que habían sido administradas como entretenimiento casual. Alfonso había expresado arrepentimiento que años de reflexión forzada habían cultivado en reconocimiento genuino sobre errores que educación aristocrática había normalizado. «Perdóname», había dicho durante encuentro, que había requerido coraje pentru enfrentar mujer cuyo hijo había torturado sistemáticamente durante infancia, por todo lo que le hice a tu hijo cuando éramos niños, y yo no comprendía que él era ser humano igual que yo. La respuesta de Casilda había revelado sabiduría, que sufrimiento había destilado incomprensión sobre diferencia entre justicia que corrigiera injusticias a través de transformación constructiva, y venganza que perpetuara ciclos de violencia mediante respuestas que replicaran crueldades, sin contribuir hacia desarrollo de sociedades civilizadas, que reconocieran dignidad inherente de personas, independientemente de errores que ignorancia había motivado, cuando educación apropiada no había proporcionado perspectivas que valoraran humanidad universal. La venganza habría sido hacerte sufrir como hiciste sufrir a mi hijo. Había respondido voy serenidad que años de dolor habían transformado en sabiduría. Pero la justicia fue darte oportunidad de comprender lo que causaste y elegir ser mejor persona de la que fuiste. La liberación de Alfonso en 1869 marcó culminación de proceso educativo que había transformado heredero aristocrático en ciudadano, que comprendía responsabilidades sociales, que privilegio imponía según principios que Nueva República había establecido para organización de sociedades, donde contribuciones individuales determinaran posiciones más que accidentes de nacimiento, que sistemas anteriores habían utilizado como criterios únicos para distribución de oportunidades que talento merecía. Independientemente de características físicas que herencia genética producía, sin consultar preferencias que víctimas de discriminación habrían expresado si opciones hubieran estado disponibles para modificación de circunstancias. Su reinserción social había sido facilitada por testimonio que Simón había proporcionado ante autoridades que evaluaban solicitudes de rehabilitación, según criterios que reconocían posibilidad de transformación personal a través de educación que corrigiera errores que ignorancia había motivado, cuando formación apropiada no había proporcionado perspectivas que valoraran dignidad humana como principio fundamental, que regulara relaciones entre personas, cuya diversidad enriquecía comunidades más que amenazara estabilidad, que homogeneidad imaginaria. Supuestamente garantizaba según teorías que experiencia contemporánea estaba desmentiendo mediante evidencias que contradecían prejuicios tradicionales. Alfonso había utilizado conocimientos que experiencia carcelaria
había proporcionado sobre condiciones laborales para establecimiento de cooperativa agrícola en tierras que herencia familiar, había preservado després de confiscación, que había redistribuido propiedades según principios que beneficiaran trabajadores, cuyo esfuerzo había construido riqueza, que generaciones anteriores habían concentrado mediante explotación, que nueva legislación había eliminado como base para acumulación de capital, que dependiera de negación de derechos humanos fundamentales, que Constitución democrática había reconocido como inalienables, independientemente de origen social. Simón había sido elegido alcalde de San Salvador en 1871, a través de proceso electoral, que había demostrado aceptación popular de liderazgo, que competencia había legitimado independientemente de color de piel, que prejuicios utilizaban como criterio para exclusión política, según criterios que nueva realidad había superado mediante reconocimiento de capacidades, que educación apropiada había desarrollado hasta niveles que superaban expectativas, que estereotipos habían establecido como limitaciones permanentes que ninguna evidencia empírica sustentaba, pero que tradición había mantenido como verdades que servían intereses de grupos dominantes. Su administración municipal había implementado reformas educativas que habían establecido escuelas públicas donde niños de todas las razas recibían instrucción idéntica, que preparara ciudadanía competente para participación en democracia, que requería poblaciones informadas capaces de tomar decisiones que afectaran desarrollo nacional según criterios que valoraran bienestar colectivo sobre beneficios particulares, que élites tradicionalmente habían perseguido mediante políticas que concentraran recursos en manos de grupos específicos, atracté exclusión sistemática de comunidades cuyas contribuciones podrían haber enriquecido prosperidad compartida. Las políticas que había desarrollado durante mandato habían incluido establecimiento de hospital público, que proporcionara atención médica, independientemente de capacidad económica, que determinara acceso a tus servicios, que dignidad humana exigía como derechos universales, más que privilegios que riqueza, otorgara según sistemas que habían creado desigualdades artificiales entre poblaciones cuyas necesidades básicas eran idénticas, independientemente de posiciones sociales que circunstancias habían establecido como diferencias temporales que políticas apropiadas podían eliminar a través de redistribución que reconociera contribuciones que trabajo proporcionaba. La cooperativa que había establecido Fitierras confiscadas de Santa Rosa había funcionado como modelo experimental que había demostrado viabilidad de organización económica que beneficiara a trabajadores a través de participación directa en ganancias, que labor especializada generaba principios que reconocían valor, que esfuerzo humano aportaba para construcción de riqueza, que sistemas anteriores habían apropiado sin compensación, que dignidad requería, en licht criterios que justicia social. Establecía NHU obligaciones que sociedades civilizadas debían cumplir, pentru garantizar equidad, que prosperidad compartida proporcionara. Los resultados que cooperativa había producido durante años de operación bajo administración colectiva habían superado rendimientos que propiedad individual había logrado. La explotación había sido motivación principal, pentru maximización de ganancias, sin consideración por bienestar de trabajadores, cuyas condiciones habían sido sacrificadas, pentru rentabilidad que beneficiara exclusivamente propietarios, cuyas contribuciones personales, tu productividad, no justificaban monopolio o ver recursos, que trabajo comunitario había desarrollado durante generaciones de esfuerzo que compensación apropiada nunca había reconocido. En 1888, gobierno salvadoreño había establecido Premio Simón Herrera, por reconocimiento de funcionarios públicos, cuyo servicio ejemplificara principios que transformación social había requerido para construcción de república. Que valorara méritos sobre privilegio, according to criterios que promovieran justicia social a través de políticas que
beneficiaran poblaciones marginalizadas cuyas capacidades permanecían sin desarrollar. Debido a tu exclusión ESCO, impedían participación en instituciones CO. Determinaban distribución de oportunidades Q talento merecía, independientemente de origen Q. Circunstancias de nacimiento habían determinado. La historia del bebé humillado que había regresado como arquitecto de justicia social se había convertido en leyenda nacional que a generaciones futuras utilizarían New inspiración for superación de obstáculos, CAG discriminación, imponía sobre poblaciones cuyas características físicas las descalificaban automáticamente, por participación en círculos donde poder se concentraba according to principios que ninguna competencia personal podía superar, debido a barreras raciales. CAG, tradición había establecido NHU, limitaciones permanentes co educación apropiada, podía eliminar cuando oportunidades proporcionaran desarrollo, co sociedades merecían. Casilda había vivido últimos años de vida. Mujer respetada en comunidad Q, reconocía sabiduría, Q sufrimiento, había transformado un comprensión sobre valor de compasión, Q trascendiera venganza, por incluir construcción de futuro, Q beneficiara generaciones pu heredarían mundo más justo. Si transformaciones actuales lograran eliminar prejuicios, Q habían limitado potencial humano durante siglos de injusticia institucionalizada. Antes de muerte en 1875, había expresado satisfacción por hijo que había utilizado dolor, not pentru perpetuar crueldad, sino por crear oportunidades co permitieran a otros escapar circunstancias co habían amenazado con destruir dignidad humana. Hoy, Universidad Simón Herrera y San Salvador ofrece becas por estudiantes afrodescendientes e indígenas, cuyas familias no poseen recursos por educación superior, cuyo talento merece independientemente de origen, sus circunstancias determinan. Su lema refleja lección de vida que Tre había demostrado que la educación puede transformar víctimas en arquitectos de justicia. La dignidad humana se construye con conocimiento, no se destruye con humillación.